Viene de Tlaxcala, nos va a platicar su experiencia en los trabajos de legislación en defensa del maíz, de los cuales lucha de la que también es pionera en el estado de Tlaxcala y la organización Vicente Guerrero también. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Buenas tardes ya, todavía días, a ver digan días. Buenos días, hermosísimo estado de Querétaro y este municipio de Amenalco. Quiero compartir con ustedes, compañeros y compañeras, campesinas, campesinos, una congratulación y una alegría muy fuerte que traigo al encontrarme con el entusiasmo de que también en Querétaro empiecen a impulsar estas ferias tan importantes, que no los convierte a ustedes en pocos, compañeros. Hace rato decían, somos pocos, somos pocos. Las revoluciones las hacen pocos. Al contrario, quiero reconocer su gran esfuerzo, porque todos ustedes, organizaciones participantes, académicos, significan la resistencia de la culminación de la conquista. Cuando se termine de capitalizar completamente el significado de lo que es la tierra, el campo, el agua y todas las semillas generosas que de ellas hemos sobrevivido a través de tantos siglos, se habrá culminado la conquista. Solamente les queda quitarnos el maíz y ya vienen por él. Por eso es necesario, compañeros y compañeras, precisar por qué tiene que haber leyes para la protección de nuestro maíz nativo y criollo. En el sentido de lo que nos han expuesto sobre cuál es el gran riesgo que viene sobre ellos, la patente, el registro, el control absoluto de la semilla más importante para Mesoamérica, para nosotros los mexicanos, una semilla tan valiosa que junto con el oro y el petróleo cotiza todos los días en la bolsa de valores, el maíz. Este maíz que viajó desde Ixtenco hasta acá para decirles que no es solamente una mazorca, que son aproximadamente 10,000 años de evolución, de conocimientos, de cuidado, de protección, y que además representan todo lo que somos, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra cultura. El maíz es mucho más que una semilla. El maíz es todo lo que somos. Es un ser vivo como nosotros, tan vulnerable como nosotros, sobre que intereses muy codiciosos en estos momentos atentan más que nunca en México. Por eso la importancia de legislar en favor de su protección. En el estado de Tlaxcala les vamos a compartir en pocos minutos una experiencia de muchos años. Hace 17 años la organización Vicente Guerrero inició una feria como esta, con 20 compañeros. En ese momento decían, pero ¿por qué vamos a proteger y a difundir el maíz? El maíz es nuestro, ¿quién nos los va a quitar? La gente considera que lo suyo es suyo, porque con él ha vivido siempre. Pero la globalización nos alcanzó. Los codiciosos intereses de empresas transnacionales que quieren controlar la alimentación del mundo nos alcanzó. Y esa certidumbre que teníamos de que el maíz era nuestra herencia está a punto de terminarse. No basta una ley para cambiar el desarrollo tecnológico y económico que ha avanzado durante 30 años en México, desde la imposición de políticas neoliberales en el campo, arraigadas sobre todo después de 20 años de un injusto tratado de libre comercio que nos tiene prácticamente de rodillas ante Canadá y Estados Unidos. Esta ley que en el estado de Tlaxcala se impulsó, se hizo en el marco de la lucha social. Es la primera ley que se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, que no venía de un partido, que venía de una iniciativa popular. El trabajo fue arduo. No solamente les hablo de ir ejido por ejido para informarle a los campesinos la diferencia entre una semilla criolla, una semilla híbrida y una semilla transgénica. Teníamos que llegar hasta allá para que la gente entendiera por qué es importante impulsar su protección. Logramos en el estado de Tlaxcala que se aprobara la ley que reconoce al maíz como patrimonio alimentario del pueblo de Tlaxcala, pero además en diversificación constante y alimentaria para nuestro pueblo. Porque el maíz, como ustedes, como nosotros, cada año se adapta al clima.
a las sequías, a las humedades, etcétera. De tal manera que el maíz es un ser vivo que se va todos los años adaptando. No podemos legislar sobre los de este año, hay que legislar por todos, protegerlos a todos. Esta ley no solamente le dio al pueblo de Tlaxcala la posibilidad de asegurar que sea el gobierno del estado el responsable de garantizar su libre tránsito, la libertad de ser almacenado, guardado, intercambiado en ferias como estas sin pagar impuestos a nadie, porque es del pueblo de Tlaxcala, sino que también esta ley le dio a nuestro estado la posibilidad, porque todavía no se ha ejecutado, de que sea el gobierno quien se responsabilice de garantizar que estas semillas estén libres de germoplasmas transgénicos, que nuestra semilla se garantice para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, a través de mecanismos con inversión del Estado para crear políticas públicas para que se pueda invertir en su producción, en su comercialización, en el fomento a la investigación de nuestras especies, que algunas empiezan a estar en peligro de extinción. Todo esto que yo les digo, compañeros, fue parte de un gran debate que con compañeros científicos comprometidos en el país tratamos de impulsar. Sin embargo, ya van a ser 4 años de su promulgación. Yo fui la diputada que impulsó esta ley en mi estado. El ejecutivo que llegó no la ha ejecutado. Todavía no tenemos esa ley reglamentaria de sanidad para garantizar que nuestro maíz en Tlaxcala esté libre de transgénicos. Todavía no hay políticas públicas diseñadas para llegar a los campesinos, que vean rentable la producción del maíz criollo, que hoy como nunca en nuestra historia estamos comercializando a 2.50 pesos en Tlaxcala, más cara una bolsa de Sabritas que 1 kilo de nuestro maíz criollo. En estas condiciones, el recurso que no ha llegado imposibilita llegar a muchos oídos de los campesinos que miran en el híbrido y en los paquetes tecnológicos impulsados por el gobierno una posibilidad de hacer rentable el campo, cosa que es totalmente mentira. Por eso aquí comparto con ustedes, compañeros, en un estado de derecho no todo cambia con las leyes, pero también cambia en el proceso de hacer las leyes. La concientización, la defensa de nuestro maíz es algo que debemos retomar, sobre todo los hombres del campo que están aquí presentes. No quiero extenderme sin antes decirles, compañeros, y lo tengo que decir en este foro, porque sé que aquí hay algunos representantes del gobierno federal y que hay organizaciones y que hay ciudadanos. Sí, bueno. ¿De qué nos van a servir leyes locales de protección al maíz si el gobierno está a punto de firmar un tratado que se conoce como el Tratado de Transpacífico, en el cual están poniéndose de acuerdo, sobre todo las empresas comercializadoras, monopolios agroalimentarios, para que ningún estado, en aras de la defensa o con el pretexto de la defensa del medio ambiente, pueda evitar la inversión, el capital, en la producción de alimentos como son en este caso semillas transgénicas de maíz. Pero además decirles que el 6 de enero de este año, Enrique Peña Nieto acaba de declarar que en los próximos meses será presentada la reforma al campo en México. Una reforma que nada más de vislumbrar los 5 riesgos que les vengo a compartir, aterroriza, compañeros. La reforma al campo que viene es el tiro de gracia para los campesinos y para las comunidades indígenas de este país. La primera gran visualización la miramos en la declaración que hiciera el secretario de Agricultura en una entrevista dada el 14 de enero a medios nacionales, donde dice que el campo mexicano no es productivo porque la tierra está pulverizada, que necesitamos que mucha tierra en pocas manos den la capacidad de competir con nuestros socios comerciales. La amenaza de la desaparición de aproximadamente 8 millones de productores de menos de 10 hectáreas, que son los que prácticamente sostienen comunidades indígenas y pueblos campesinos porque producen para el autoconsumo. No solamente van a ser expulsados de programas y proyectos, sino que van a estar en unos años indudablemente entregando su tierra al que mejor pague. El gran riesgo que vemos en lo inmediato es la privatización rápida
del ejido, transitar de la propiedad privada al ejido rápido, pronto y sin resistencia. La segunda, el gran riesgo de esta reforma es la profundización del modelo de libre importación, monopolios y dependencia agroalimentaria. No aceptaron la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Al contrario, están a punto de firmar más tratados para hundir más al país. La tercera gran amenaza, la profundización de la agricultura industrial. Esto quiere decir la etapa transgénica de la Revolución Verde y la dependencia de monopolios y del exterior. Bajo la consigna de que es más barato comprar comida que producirla, los campesinos mexicanos hoy competimos con Estados Unidos y Canadá, que subsidian hasta un 70% a sus campesinos y les da la capacidad de poder vender sus cosechas a bajos precios. Al contrario, los mexicanos dependemos hoy más que nunca de la importación de comida, porque ya no tenemos instituciones que financien la tecnificación del campo. Desapareció el Ban Rural. No tenemos una dependencia que nos compre nuestras semillas para garantizar la equidad entre el gasto y la ganancia, hacer rentable el campo mexicano, porque desaparecieron la CONASUPO. Nos quitaron la posibilidad de fertilizantes baratos porque vendieron Fertimex. Acaban de entregar el petróleo a los extranjeros y cínicamente nos siguen aumentando cada mes los combustibles. ¿Cómo puede competir el pueblo de México contra estos monstruos transnacionales? No podemos competir bajo una misma dinámica política que nos ha consumido la conciencia, el amor a la tierra, la capacidad de luchar, y los hombres y las mujeres del campo clarificar que este modelo económico lo único que ha generado son millones de pobres. Por eso, la dependencia de estos monopolios en el consumo de agroquímicos, en el consumo de comida, prácticamente deja a este país sin soberanía nacional. No tener el derecho de producir nuestro maíz es la culminación de una conquista anunciada desde hace más de 500 años y que vendrá acompañado este año para impulsar desde el gobierno federal los permisos, la autorización masiva para liberar los transgénicos en nuestro campo, con el gravísimo riesgo que tenemos de que en cuanto se empiece a polinizar y a contaminar, estas semillas que han sobrevivido más de 9,000 años desaparezcan para siempre de la historia, y que unas cuantas empresas tengan el control comercial al patentar ya las semillas que vienen a echarnos encima. Finalmente, la cuarta gran amenaza de esta reforma es la profundización del despojo y la depredación de nuestros recursos naturales. No es más que la aceleración de quitarle la tierra a aquel que la tiene en estos momentos y que para intereses de estas grandes empresas transnacionales se les requiere. Es concretar la reforma energética. Les hace falta tierra para ductos, gasoductos, almacenamientos de gas, gasolinas, combustibles, demás. ¿Quién tiene esas tierras? Están en zonas de uso común de ejidos y están en zonas de pueblos indígenas y campesinos. Junto con la reforma que se pretende hacer para privatizar el agua potable, estamos prácticamente los mexicanos ante una realidad nacional que desconocemos, que es de tremenda incertidumbre, y que por eso vengo aquí con ustedes para compartir, compañeros, porque la final de estas amenazas es nada más y nada menos que el debilitamiento de la resistencia social en el campo frente al despojo. 30 años han creado esta crisis, 30 años han empobrecido al campo. Hoy los ejidos están constituidos de viejos, los jóvenes lo abandonaron. La tierra pasó a ser un amor, una propiedad de pertenencia, para convertirse en un elemento más del capitalismo que tiene precio. La tierra no se vende y ellos quieren comprarla. La tierra la ganaron nuestros abuelos, más de 1 millón de mexicanos en la revolución, y hoy nuestros hijos las quieren vender en pocos pesos para poder salir del campo, irse a las ciudades o de migrantes y quitarle el hambre a sus hijos un día y condenarlos al hambre para siempre. Lo que pretende esta reforma es condenar al pueblo de México a pérdida de soberanía nacional. Por eso aquí hay que proclamar
que vivan las semillas que vivan nuestras semillas nativas. Vamos en contra de las transgénicas, no solamente con leyes. Tenemos que empujar una gran concientización social en Querétaro. La segunda es: estemos alertas en nuestras asambleas ejidales. No permitamos ser engañados por las instituciones, quienes vendrán a controlarnos a través de ofrecimientos, vías programas asistenciales o condicionamiento a apoyos si no aceptamos las reformas. Hay que informarnos, hay que debatir, hay que discutir, y compañeros y compañeras, este momento nos tocó vivirlo. Es el momento de luchar por el país. El gigante que estaba dormido tiene que despertar. La patria lo necesita. Y ese gigante son los campesinos y los indígenas de México y todos ustedes que representan esa gran resistencia. Muchas gracias.